Anabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. La trascendencia del día de mañana para Brenda Quevedo, Anabel, ¿cuál es? Bueno, Jesús, antes que nada a mí me gustaría decirle al auditorio que yo he seguido este caso prácticamente desde hace muchos años. He estado investigando esta situación, el extraño caso de Hugo Alberto, que realmente en un principio conmovió, sacudió a la sociedad mexicana. Había una madre, la señora Isabel Miranda, que en el 2005 clamaba porque su hijo, procreado con el señor Enrique Wallace, pues había sido brutalmente asesinado en un departamento, un minúsculo departamento, en la colonia Extremadura Insurgentes, que, como la gente sabe, la Ciudad de México es una colonia muy concurrida, no es en un cerro lejano, sino es en medio de la Ciudad de México, ahí en el corazón de Insurgentes Sur, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, esta madre conmovió al mundo en la búsqueda, en la cacería que ella hizo de los supuestos secuestradores y asesinos del supuesto hijo procreado con el señor Wallace. Es así como la señora llega a el Gualberto no llega a su casa. La señora, que es su madre, se preocupa y empieza a indagar qué pasó con el hijo. Lo que sucede es que el chofer de Gualberto le dice que Gualberto andaba con una mujer güerita. Imagínate, con esa descripción, podrían ser decenas de miles en la Ciudad de México. Una mujer güerita. Pero da la casualidad que el vehículo de Gualberto Wallace quedó estacionado, no botado así, estacionado en una calle cerca de Perugino número 6. La madre llega a esa calle y va así buscando por güeritas. ¿Dónde hay una güerita? ¿Dónde viven güeritas? Va así por la calle, así como Juan por su casa. Y se encuentra, por casualidad, a una persona ahí caminando también en la calle. Oiga, ¿usted no ha visto güeritas? Pues fíjese que en aquel edificio, en Perugino número 6, viven unas güeritas. Tal vez sean las que está buscando. Así, la señora está buscando al azar, y en ese momento sale una mujer que no era güerita, pero tenía el cabello un poco teñido de rubia, Juana Hilda, sale a la calle a recibir un pedido de sushi, a pagarlo y a recibir un pedido de sushi. Es ahí cuando la señora la mira y dice, una güerita, y se le acerca. Y le dice, ¿usted dónde vive? Yo vivo aquí. ¿En qué departamento vive? Vivo en el número 4. Y ya, ahí termina la conversación, Juana Hilda regresa y es ahí donde empieza la pesadilla. Es así, con esta descripción que he dado, que Juana Hilda ha escrito a un juez muy detalladamente de cómo nace el llamado caso de Hugo Alberto Wallace. Al final, ¿qué es lo que sucede, Jesús? Que tal homicidio no existió. No existió, y hoy, después de tantos años de haber investigado sobre el caso, te lo puedo asegurar. Número 1, no existió porque no hay ni siquiera un testigo de todo el departamento donde, imagínate, según la historia, a medianoche, alguien con una ¿cómo se llama de estas? Sierra. Con la sierra eléctrica, corta el cuerpo de Hugo Alberto y después desde el segundo piso, en bolsas de plástico, están arrastrando el pesado cuerpo chorreando de sangre por las escaleras y se supone que lo suben a un vehículo. Hasta este instante, no hay ningún testigo del edificio que diga, yo escuché algo, yo vi algo. Número 2, van las autoridades a hacer un peritaje al departamento y a todas las escaleras y a toda la banqueta y no encuentran ni un cabello, ni un rastro, ni una gota de algo que pudiera indicar que el señor Hugo Alberto estuvo ahí. Y tercero, estamos hablando de que hay pruebas
fehacientes, eso sí, documentales, no solo documentales, físicas, de que Hugo Alberto seguía vivo hasta al menos el 2010. Número uno, porque siguió utilizando su tarjeta bancaria. Qué curioso, tú sabes, cualquier persona desaparecida, lo primero que hace la familia, pues es cortar, evidentemente, cualquier tipo de tarjeta, de crédito, de tarjeta de débito, de cuenta bancaria, pues para evitar que se haya un saqueo, ¿no? Claro. Número dos, hubo registros de voz, de buzón de voz, de mensajes de voz que Hugo Alberto dejó en diciembre de 2010 a una pareja, perdón, en diciembre del 2005, todo esto habría ocurrido en julio de 2005. Dejó mensajes de voz en diciembre de 2005 a una de sus novias. Y número tres, en diciembre de 2010, la persona Hugo Alberto Miranda, que es la verdadera identidad, por decirlo, la primera identidad de este sujeto, Hugo Alberto, va personalmente al secretario de Gobernación y tramita su cédula de CURP. De acuerdo a los documentos de la SEGOV, él lo hizo de manera personal, mostrando fehacientemente cuál era su identificación. Estamos hablando realmente, Jesús, de uno de los casos más escandalosos de injusticia, de manipulación, de torturas terribles en esta circunstancia, y es ahí donde queda atrapada Brenda Quevedo Cruz, que era la pareja de un amigo del novio de Juana Hilda. Estamos, mi querida Anabel, hablando de 14 años ya, prácticamente, 14, 15 años, en donde una mujer está en la cárcel, el caso concreto de Brenda Quevedo, pero junto con otras personas, el mismo César Freire y demás, el armado de una banda de secuestradores por parte de las autoridades. Estamos hablando de una época en donde también se dio un montaje en el caso de Florence Cassé. ¿Qué paralelismo ves tú de estos dos casos? Yo veo un paralelismo, Jesús, absoluto. Número uno, porque era el mismo 2005, tú recordarás, eran prácticamente las mismas fechas. Número dos, porque estamos hablando de la misma Procuraduría General de la República corrupta y de la misma Agencia de Investigación Criminal, que era entonces, como tú sabes, la policía investigadora de la PGR, que en ese momento, y todo el mundo lo sabe, el titular de esa agencia de investigación, federal de investigación, de la AFI, era Genaro García Luna. Y bueno, no solo eso, sino que este caso estuvo plagado de brutales torturas. En este caso de Juana Hilda y los policías que estaban con ella le dicen, ¿usted estaría dispuesta a que venga el chofer del señor Hugo Alberto y la identifique para ver si es la güerita que estamos buscando? Y Juana Hilda dijo, sí, tráigalo, yo aquí espero. Y se quedó la señora Juana Hilda esperando. Vino el chofer, la miró y le dijo, no es ella. Oiga, pero no está seguro, no es ella. Todavía lo presionó el policía. ¿Está seguro que no es Juana Hilda, la mujer güerita que salía con Hugo Alberto? Y el chofer dijo, no. Después, Juana Hilda fue arrestada y cuando es arrestada es torturada sexual y psicológicamente en las oficinas de la PGR. Es así en esta circunstancia que Juana Hilda, después de haber sufrido abuso sexual por parte de un elemento de la PGR y bajo la amenaza que después de él venían 10 policías más a abusar sexualmente de ella, es que Juana Hilda se ve obligada a firmar una declaración de lo que fuera con tal de librarse de esa violación tumultuaria. Es así como nace el caso. Juana Hilda no es la única violentada, torturada en este caso, sino después del propio César Freire, que era su pareja de Juana Hilda. Después se extiende la red de detenciones hasta llegar a Brenda Quevedo Cruz, que fue detenida allí en Chicago hace 14 años. Ella se encontraba en ese momento, ahí un 28 de noviembre de 2007, ella es detenida en Chicago. Y bueno, lo que sucede es,
la traen a México extraditada con estas pruebas falsas, con estos argumentos falsos, con estos testimonios sacados bajo tortura. Cuando la traen a México, inmediatamente ella misma es violentada, es torturada, y después es trasladada a Islas Marías, donde lo que ocurre realmente es indecible. Están los documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde le hicieron un peritaje a Brenda Quevedo Cruz y donde queda muestra fehaciente de que fue torturada de acuerdo a este propio peritaje. Y bueno, desde el 2014, desde el 2007, esta Brenda está detenida, lleva ya prácticamente 14 años detenida, y dado las condiciones de su caso y porque no ha recibido sentencia, tú recordarás que este año el presidente de la República emitió un decreto donde dijo que podían ser liberadas todas las personas que hubieran estado más de 10 años encarceladas sin sentencia, que hubieran sido torturadas y o que fueran personas de 65 años con enfermedades graves y o que tuvieran más de 70 años. Entonces estamos hablando que Brenda entra en esta tipología y en septiembre de este año, de 2021, la Secretaría de Gobernación emitió finalmente una lista, anunció, hay una lista de más de 600 personas que entran en esta tipología de caso explícitamente descrita en el decreto presidencial, y en esa tipología de caso entra Brenda Quevedo Cruz, repito, y dado una larga historia, pero era necesario que la gente sepa de qué nace este caso. Claro. El caso de Brenda Quevedo Cruz es equiparable al de France Cassé o al propio caso de los 43 estudiantes por el nivel de torturas, falsedad de declaraciones, manipulación del gobierno en el caso. ¿Qué se lleva a cabo mañana, Anabel? ¿Qué es lo que finalmente se va a determinar mañana? Bueno, una oficina especial de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, emitió desde el año pasado una recomendación al gobierno de México de que Brenda Quevedo Cruz debería ser liberada, no solo por las torturas que sufrió, sino por todo lo desasiado que estaba el caso. Me gustaría dar un último elemento que es contundente para desbaratar el caso Jesús, que tal vez la gente no lo recuerde, pero yo en el 2014 pude descubrir que el señor Hugo Alberto tenía varias actas de nacimiento. Una de ellas tenía solo los apellidos de su madre, Hugo Alberto Miranda Torres, y después, 7 años después de que nació, fue registrado con el apellido del señor Enrique Wallace Miranda. Hace un par de años se dio a conocer que Hugo Alberto Wallace no es el hijo biológico de Enrique Wallace, sino es el hijo biológico que la señora Isabel Miranda había procreado con un primo suyo. El tema no es un tema de asuntos personales ni de nada por el estilo. El tema es crucial y fundamental porque en medio de todos los testimonios obtenidos bajo tortura, la única prueba pericial que sostiene infamemente este caso es una pequeñísima gota de sangre que habría sido encontrada 7 meses después del supuesto crimen. Es decir, ¿recordás que te dije que llegaron las autoridades, inspeccionaron, metieron luminol, buscaron hasta por debajo del tapete, no encontraron ninguna prueba de ADN, cabellos, pestañas, saliva, huellas, cualquier cosa que pudiera decir que Hugo Alberto estuvo en ese departamento? Y después, cuando el departamento queda vacío y una persona relacionada con la señora Miranda renta el departamento, después de esto es que aparece una supuesta milagrosa gota de sangre. Va el Ministerio Público, va el médico forense, toma la gota de sangre, le hace un análisis biológico de ADN, tanto al señor Enrique Wallace, quien se supone el padre biológico, y la señora Isabel Miranda de Wallace. Y resulta que sí, que
que el ADN de esa gota de sangre corresponde a ellos, solo que no es de hombre, es de mujer. La señora Isabel Miranda presiona, manipula al Ministerio Público a través de la PGR que se equivocó en el cromosoma y que en realidad es un hombre. Así es como se sigue sustentando el caso hasta que finalmente hace un par de años sale a la luz este verdadero padre biológico y dice, es que Hugo Alberto no es Hugo Alberto del señor Wallace, Hugo Alberto es hijo mío. ¿Por qué es fundamental? Porque eso significa que tal crimen ni siquiera se cometió, Jesús. Claro. Isabel Miranda de Wallace y el señor Wallace no existe. La única prueba pericial que es literalmente una gota de sangre, en la que está sustentada la prisión de estas 6 personas durante más de 14 años, es una prueba falsa, metida por la señora Wallace en ese departamento, que hoy simplemente debería significar que la señora Wallace entre en prisión y que las demás personas salgan. Tú me preguntas qué es lo que se determina mañana. Mañana un juez, y déjame te lo leo para no confundir, dice, un juzgado primero de distrito de procesos penales federales, habrá una audiencia incidental mañana a las 11:30 de la mañana y será una revisión de la medida cautelar de Brenda Quevedo Cruz. Y ahí se va a definir, Jesús, si Brenda Quevedo Cruz cumple con todos estos requisitos del este decreto presidencial, si cumple con los requisitos que se requieren para estar en esta lista de personas que deben ser liberadas, si atiende también el llamado de la ONU de que Brenda puede ser liberada, y podrían ocurrir 2 cosas, o que Brenda es totalmente liberada finalmente, o que es liberada bajo proceso, es decir, la dejan ir a su casa, le ponen una especie de grillete localizador y ya tendrá que seguir el caso, el proceso judicial ya en libertad. Yo pienso que es un caso realmente histórico, Jesús. Mi querida Anabel Hernández, como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para la octava, ya sabes, toda mi admiración y respeto, y estamos en contacto, Anabel. Jesús, si me permites, quisiera hacer una última reflexión. Adelante. El caso de Brenda Quevedo Cruz a mí me ha llamado la atención durante tantos años porque me parece que es un patrón de aplicación de justicia en este país. ¿Cuántas veces nos hemos sentado aquí a conversar de los casos de torturas, de los inocentes que son declarados culpables para encubrir a los verdaderos culpables o para encubrir quién sabe qué cosas? Me parece que el tema de Brenda Quevedo Cruz y lo que da escalofríos es que cualquiera de nosotros podría estar en sus zapatos si una persona con las influencias que tenía y tiene la señora Wallace puede simplemente imputarte así, buscando una güerita en alguna colonia de insurgentes y eligiendo ella quién debe ser esa güerita, sin ningún otro elemento para acusarte. Por tu complexión, por tu fisonomía, alguien dice, este es el culpable, y eres culpable y tienes que ser no solo torturado, separado de tu familia, sino además estar 14 años en prisión. De eso estamos hablando en este caso, que en realidad Brenda Quevedo Cruz podríamos ser cualquiera de nosotros. Por eso es importante el fallo que dé mañana. Mi querida Anabel, yo como siempre te agradezco muchísimo este tiempo para la octava. Un abrazo. Gracias, Jesús. Gracias.